Continuación, presentaré un breve análisis del surgimiento, la implementación y la evaluación de la política de discapacidad en Colombia. La política de discapacidad es fruto de un esfuerzo desarrollado en las últimas 2 décadas por reconocer los derechos de las personas con discapacidad y atender sus necesidades particulares. La manera como se entiende la discapacidad ha evolucionado con el pasar del tiempo. Desde el siglo XVIII hasta el XX predominó la idea de que los cuerpos con limitaciones físicas se traducían en vidas de dependencia e inhabilidad. Los cuerpos con deficiencias funcionales eran entonces objeto de exclusión y desvalorización por su déficit productivo. Hoy en día no se habla de personas discapacitadas, sino personas en situación de discapacidad, pues se entiende que la discapacidad no es inherente a la persona, sino que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. En Colombia, el interés por desarrollar una política pública orientada hacia la población con discapacidad es relativamente reciente. En 1997 se promulgó la primera ley que propuso la integración social de las personas con limitación, como se les denominaba en la época. Esta ley fue posible gracias a la Constitución de 1991 que abrió la ventana para la protección e inclusión de la población con discapacidad. Desde el lenguaje de los derechos que puso sobre la mesa la Constitución, fue posible el giro en la concepción de la discapacidad ya no como fenómeno observado desde el modelo biomédico individual, sino como asunto social y fenómeno colectivo. Así, los colectivos de personas en condición de discapacidad pudieron articular sus demandas desde el paradigma de los derechos. 2 años antes de que se promulgara la ley, se publicó el COMPES 2761, que posicionó por primera vez el tema a nivel nacional y de manera intersectorial, incluyendo múltiples instituciones. Una figura clave en el surgimiento de la política fue Jairo Klopatowski, quien fue el ponente de la Ley 361 de 1997, Mecanismos de Integración Social de las Personas con Limitación y otras disposiciones. El ambiente internacional, fomentado por declaraciones de la OMS y la OIT sobre la necesidad de la rehabilitación e integración social de la población con discapacidad y la actuación fundamental del senador Klopatowski, fueron los factores decisivos para hacer realidad la formulación de la ley. El propósito de la ley es la integración social de esta población a nivel de educación, vinculación laboral, bienestar social y accesibilidad. Plantea una política transversal, pues se involucra gran cantidad de actores para trabajar los temas de prevención, rehabilitación, atención integral, educación, adecuación del espacio urbano y capacitación laboral para las personas con discapacidad. La implementación de la política se ha ajustado a las transformaciones normativas que se han hecho en los diferentes gobiernos. La Ley 1145 de 2007, proclamada durante el gobierno de Álvaro Uribe, organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y estructura el trabajo intersectorial en el nivel nacional y territorial. El sistema está conformado por el Ministerio de Salud como ente rector, el Consejo Nacional como organismo consultor y de seguimiento, los comités departamentales y distritales y los comités municipales y locales como niveles de concertación, construcción y seguimiento de la política. Además, los grupos de enlace sectorial conformados por representantes del DNP y de todos los ministerios son la instancia de construcción y coordinación interinstitucional de planes del Consejo Nacional. Además, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 especificó responsabilidades y estableció que la familia, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general deben integrar veedurías, participar en la inclusión de las personas con discapacidad, la eliminación de barreras actitudinales, sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación y de cualquier otro tipo. Puede plantearse que la política de discapacidad es implementada con un enfoque mixto de top-down y bottom-up, pues aunque permite la participación y concertación en los niveles locales, hay una jerarquía establecida por el Sistema Nacional de Discapacidad. Para hacer el balance que ha tenido la ley 1618 de 2013, el Ministerio de Salud señala los avances que se han hecho en la reglamentación. Además, se creó el Observatorio Nacional de Discapacidad para el seguimiento del funcionamiento de las distintas instancias del Sistema Nacional de Discapacidad, así como el seguimiento del ejercicio efectivo de derechos de las personas con discapacidad.
Allí se pueden encontrar distintas estadísticas con indicadores y mapas interactivos que dan cuenta de la situación de las personas con discapacidad en Colombia. Todo esto a partir del registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad. Actualmente, 1.296.870 personas con discapacidad se encuentran registradas. También el Sistema Nacional de Evaluación del DNP realizó una evaluación institucional de la Política Nacional de Discapacidad y una evaluación de resultados cualitativos sobre la población con discapacidad en el año 2012. La evaluación de carácter cualitativo, por una parte, hizo un análisis institucional. A partir de estudios de caso, analizó el andamiaje institucional con el que se ejecuta la Política Nacional de Discapacidad. Por otra parte, evaluó los resultados de la política haciendo un análisis de la percepción de las personas con discapacidad por medio de entrevistas a profundidad. La evaluación concluyó que los debates en torno a la discapacidad han empezado a ganar espacio y reconocimiento dentro de la agenda pública nacional y territorial, con grandes avances en la normatividad, operatividad y generación de conocimiento, y momentos de estancamiento y retrocesos que se traducen en dificultades de oferta, cambios de políticas, acciones fragmentadas. De acuerdo con el DNP, existe suficiente evidencia de naturaleza normativa, institucional, participativa, financiera y de gestión pública y privada que demuestra que en la última década en Colombia se realizaron diversos esfuerzos públicos, privados e internacionales a favor de esta población. Sin embargo, las acciones no cuentan con mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que permitan la verificación de resultados, de modo que, aunque ha habido inversión en discapacidad, no se conocen magnitudes de los aportes de cada sector ni su interrelación, ya que no hay indicadores para monitorear impactos de los proyectos de discapacidad en el país. Así pues, la evolución normativa que ha tenido la política de discapacidad en Colombia permite ver que cada vez hay mayor interés en el tema, y aunque la labor de registro señala avances en la caracterización de la población con discapacidad, sus realidades y necesidades, aún hace falta reforzar el seguimiento y el control en todos los escenarios de la política pública para fomentar que haya continuidad y articulación en las acciones, pero sobre todo que se pueda identificar el impacto real en la población con discapacidad.